amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Borri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, ¿cómo aprender y entender la defensa Owen? Las blancas juegan caballo de B a D2. El blanco espera dos beneficios con el desarrollo del caballo a D2, el caballo de B, contra esta defensa Owen, también conocida como defensa Nimzowitsch y defensa del fianchetto de dama. Las blancas abren las opciones de sobreproteger el peón de D4 con el avance de C3, lo que permite mantener el peón de D4 bien protegido si las negras juegan C5 y C por D4. En segundo lugar, el blanco evita que le doblen los peones en la columna C, a lo cual está expuesto en las líneas donde el blanco juega el caballo a C3 y las negras juegan alfil B4, alfil por C3 o caballo E4 y caballo por C3. Esto puede parecer un poco abstracto, pero usted debe también desarrollar su imaginación con estas explicaciones. A continuación presento una partida con situaciones críticas en la misma. Vamos a girar el tablero para verlo desde el punto de vista de las negras. En esta partida entre Joseph Dorfman y Anthony Mile en Tilburg 1992, el blanco inició el juego avanzando el peón a D4, siguió E6, una opción muy interesante dentro de la línea de Botvinnik, que planteaba esta jugada muy curiosa, puesto que puede transponer a una holandesa, a una francesa o, como en la partida también después de E4, a la defensa Owen. Si usted lo desea, puede aquí avanzar su peón a D5 y pasar a una defensa francesa. Pero como estamos estudiando la Owen, B6 es la jugada para continuar esta defensa. El blanco desarrolla el caballo F3 y sigue alfil B7, alfil D3, C5. Y ahora las blancas sobreprotegen el peón de D4 con C3. He aquí uno de los elementos que hemos mencionado al inicio. El peón de C3 está dispuesto a sustituir al peón de D4 en caso de que se produzca allí un cambio. De lo contrario, podríamos pasar a una especie de siciliana si las blancas permiten el cambio C por D4 y tengan que capturar con el caballo. Continuamos con caballo F6 atacando el peón de E4, que es defendido con dama E2 y alfil E7. Aquí vamos a ver otra posibilidad. Las negras pueden también en este momento continuar con caballo C6 presionando el centro, pero esta jugada no es lo mejor. ¿Por qué no caballo C6 primero? En este caso se quita la actividad del alfil de B7 sobre el centro y se permite sobre todo el siguiente avance de 5, que es bastante molesto para el negro, quien tiene que retroceder caballo E7, C4 y D6, con una posición muy restringida para las negras, que en realidad no es lo que quiere. Ellas quieren un juego central más activo. Por esa razón hacen alfil E7, demorando el desarrollo del ala de dama. Las blancas se enrocaron, caballo C6 ahora y A3. Es claro que ahora el avance D5 de las blancas no es bueno, porque allí podrían capturar doblemente
el caballo y el peón, con lo cual ganarían un peón debido a que el alfil de E7 no deja al descubierto su rey. Después de ese movimiento A3, caballo A5, caballo de B a D2, y las negras hacen una jugada bastante curiosa, C4, donde después del mismo las negras tienen que enfrentarse a dos tipos de jugadas importantes. En la partida jugaron alfil C2, pero veamos qué hubiera pasado si se captura el peón de C4. Entonces, después de caballo por C4, sigue caballo por C4, alfil por C4 y el peón de E4 caería. No es un mal negocio para las negras, que en este caso cambiaron un peón lateral por un peón del centro, que es mucho más valioso. Aquí el negro tiene una posibilidad igual en esta posición, en una partida que se jugó entre Sosonko y Welling en la liga holandesa en 1994. Regresando a la partida, alfil C2, el negro respondió con dama C7. Esta es la respuesta más flexible de las negras. Vamos a ver, no es conveniente realizar la defensa del peón rápidamente con la torre en C8 porque, como veremos más adelante, el negro tiene una buena respuesta contra el avance D5. Ahora, el avance, la amenaza D6 está en el aire como fuerte amenaza, ganando material. Por lo tanto, habría que capturar el peón E por D5 y ahora E5, con lo cual el caballo debe avanzar o retirarse a la banda del tablero donde no está bien. Pero en caso de ir hacia el centro con caballo E4, entonces las blancas tendrían caballo por E4, D por E4, alfil por E4, se cambian los alfiles en E4, dama por E4 y caballo B3. Torre B1, enroque corto, y después de torre D1, la posición es desagradable para el negro, que sufre o va a sufrir bastante en la columna D, sobre todo el peón de D7 que está atrasado. Entonces, veamos la retirada caballo H5 hacia la banda del tablero. El blanco respondería con caballo D4, con su dama está atacando al caballo de H5. Por lo tanto, hay que defenderlo con G6 y ahora sigue la jugada agresiva F4 con la idea de F5 y la ventaja de las blancas es clara. El peón sacrificado está muy compensado por la descoordinación que tienen las piezas negras, los peones doblados de la columna D y además la amenaza F5 y el punto D4 del caballo blanco que está bien fortalecido. Como habrán visto, aquí hay un peón atrasado en D5 que facilita un punto fuerte delante del mismo. Eso lo vimos en el vídeo que estudiamos respecto a este tema. Veamos ahora la continuación de la partida con dama C7. El blanco respondió con caballo E5. En realidad, este salto de caballo no tiene como fin el ataque a C4, que es defendido por el negro cómodamente, sino liberar el peón F para incorporarlo al ataque. Si el blanco continuase en este momento en lugar de caballo E5 con el avance de 5, entonces, como en la línea de torre C8 anterior, el blanco
se enfrentaría ahora a la respuesta E5, que es una buena opción de las negras. Y tienen una posición restringida, pero no inferior a cualquier línea de la apertura española, que es, como pueden ver, una posición o una estructura similar a dicha defensa. Así que luego de caballo E5, el peón de C4 está atacado, pero es defendido fácilmente y las blancas se lanzan con F4. Ellas esperan que su amplio centro de peones pueda convertirse más tarde en un ataque contra el rey negro, quien ahora sencillamente se enrocó. Nuevamente, esta es la jugada más elástica que deja el centro con una mayor movilidad. Por ejemplo, si queremos atacar el centro de las blancas con D5, esto es inadmisible porque cierra voluntariamente el alfil de B7. Y en la variante que sigue, después de E por D5, alfil por D5, donde el alfil se mantiene activo en la diagonal, las blancas, luego de F5, enroque y F por E6, las negras tienen que tomar con el peón, dañando su estructura de peones, puesto que si ahora juegan alfil por E6, es la continuación caballo por E4, caballo por E4, alfil por E4, torre a E8 y alfil F4, deja al blanco con una amplia ventaja en esta posición, como usted mismo puede observar. Dominio del centro, mejor movilización, el caballo de las negras en A5 está alejado y en definitiva la posición blanca se ve más agradable. Regresemos a la línea con enroque y aquí tres posibilidades. En la partida jugaron caballo G4. El blanco abre paso a su peón E y F para el ataque al rey. Otras opciones serían, por ejemplo, caballo de E a F3. Las negras tienen aquí algunas posibilidades. La mejor es caballo H5, atacando el peón con el caballo y también con la dama. Pero con la dama ahora no hubiera sido una buena decisión capturar ese peón, que es un gravísimo error debido a E5. Y si ahora caballo D5 permite el siguiente golpe, caballo por C4, donde la dama está atacada por el alfil de C1 y el caballo de A5 está indefenso y será capturado, con lo cual se gana una pieza. Por lo tanto, caballo H5 fuerza al blanco a defender ese peón con G3, con lo cual también se debilitan casillas blancas del enroque blanco. G6 y E5. El blanco también debe tener cuidado cómo conducir el ataque, porque si ellas se lanzan rápidamente con F5, esto facilitaría la apertura de la columna E, después de E por F5, E por F5 y torre de A E8, con lo cual las blancas tendrían problemas con su dama y el rey expuesto. La columna E está favorecida por la torre y la diagonal del alfil de B7 se ha abierto. Una felicidad para las negras. Por lo tanto, E5 es la jugada que estamos analizando en el análisis. Sigue F5. El negro aumenta su influencia en los cuadros blancos e iguala. Ahora siguió la captura E por F6. Con esta captura las negras quedan mejor. Preferible hubieran sido la respuesta torre F2 o incluso la retirada
caballo E1. Son dos alternativas a la continuación, E por F6, que es respondido con, o fue respondido en una partida que estamos analizando, no en la de Dorfman y Miles. Siguió alfil por F6. Era preferible en este momento capturar con el caballo en F6, activándolo y evitando un posible desplazamiento del alfil a la casilla E4. Pero bueno, las partidas son así. En la práctica no se puede hacer de todo. Por eso ellos respondieron, las negras, con alfil por F6, siguió alfil E4. Esta propuesta de cambio de alfiles no resuelve los problemas estratégicos del blanco en las casillas blancas. Por eso mejor hubiera sido caballo E4. Era una mejor opción. Después de alfil E4, alfil G7, alfil por B7 y dama por B7. El negro domina aquí las casillas blancas, que es el tema principal de esta partida que estoy analizando y que reproduzco a continuación. Siguió en esta partida, dentro de la de Dorfman y Miles, caballo E4, caballo B3. El caballo se incorpora atacando la torre de A1, que se defiende con torre B1 y dama D5. Caballo de A D2, caballo F6. Caballo por B3, C por B3 y caballo D2. Las negras ahora respondieron con A5, A4. Una jugada dudosa. No vamos a entrar en análisis en esta partida para no extendernos. Siguió B por A4, torre A1 y un golpe interesante, A3. Sacrifica, devuelve el peón después de torre por A3, A4, dama C4 y torre de F a E8, despejando la torre en la casilla F8 para el alfil. Las blancas aquí jugaron en este momento dama B4, que fue un error, y el negro inmediatamente jugó alfil F8, ganando la calidad y una amplia ventaja. Esto sucedió en una partida entre Gombok y Filipovich en Ljubljana en el año 2000. Así que regresamos a otra variante, F5. El blanco se enfrentó entonces a la captura E por F5 y, para no abrir la diagonal del alfil de B7, capturó con la torre en F6, siguió D6 y dos posibilidades, caballo de E a F3. La otra alternativa sería caballo G4, pero esto lleva a las blancas a una ruina. Después de caballo por G4, dama por G4, alfil C8, el blanco perdería la calidad sin compensación alguno por la misma. Así que caballo de E a F3, A6, E5. Continuamos con D por E5, caballo por E5, torre de A E8. Observen que los cambios que se producen en el centro facilitan al negro la apertura de la columna E y mantiene la actividad de su alfil de B7. Dama F2, alfil C8. Una decisión para desalojar esa torre y mejorar la posición del alfil. Después de esa jugada, torre F4, alfil E6. El alfil aquí ahora en esta posición está muy bien, puesto que defiende el peón de F7 y además puede llevar su caballo en un momento determinado a D5
Y lo más importante, que ha desalojado la torre de F5, que era bastante molesta allí, no le gustó. El rey de las negras está bien sólido y controlan la casilla D5, que es importante, lo que ofrece posibilidades equivalentes en esta posición, que surgió en una partida entre Golgewicz y Chevanov en Cannes en 1995. Ahora regresamos a la partida después de caballo G4 del blanco. El negro respondió con la captura caballo por G4, dama por G4 y caballo B3. Una buena jugada. Esté siempre atento a este truco que permite disminuir el control del blanco sobre el centro, puesto que los cambios que se produzcan en B3 y se captura ahí el peón, el de E4 de las blancas podría caer también. Después de este movimiento siguieron con alfil por B3 como mejor alternativa. El blanco cede su alfil de casillas blancas para continuar con el ataque en el ala del rey. ¿Por qué las blancas entregan el control de las casillas blancas así de tan fácil cuando podían jugar directamente caballo por B3? En este caso seguiría C por B3 y ahora alfil D3 atacando el peón de B5. Y después de esto continuar con el ataque en el ala del rey. En este caso es el blanco se va a enfrentar a un tema táctico siguiente, que es alfil por E4. Muy buena jugada. Después de alfil por E4, F5, ataque doble a la dama y al alfil. Recupera la pieza. Luego de la retirada dama a E2, F por E4, dama por E4, alfil D6, alfil D2 y torre de A a C8, el negro domina las casillas blancas y está mejor en esta posición. Eventualmente puede intentar romper en B4 por medio de A5 y B4 o simplemente A5 y A4, sobreprotegiendo el peón de B3. También en cierto final, en ciertas posiciones, que puede existir un golpe táctico con el alfil sacrificándose en A3, en un final de alfiles, por ejemplo, sacrificándose en A3 para darle vía libre al peón de B3. Después de D5, que es dudosa, las negras responden dama B7 y quedan mejor. Pero regresemos al alfil por B3, interesante, o como mejor opción, C por B3. Las negras ahora están amenazando el avance F5, por lo que las blancas deben jugar ahora inmediatamente para evitarlo su peón a esa casilla, que amenaza. Ahora también se produce amenaza de F6, con lo cual aprovecha la clavada del peón de G7. Este avance es de todas formas la consecuencia del ataque blanco en el ala del rey, y las negras responden con la correcta E por F5, siguiendo el principio de responder con un contraataque en el centro contra un ataque en el flanco. Hubiera sido pasivo la defensa rey H8, que no genera suficiente compensación por el peón después de caballo por B3. No habría compensación por el peón para las negras. Por tal motivo, ellas capturaron E por F5 y ahora dos continuaciones. E por F5, jugada en la partida, intentando nuevamente el avance F6. La otra continuación hubiera sido capturar de torre,
Pero las blancas aquí se enfrentan a un duro golpe de las negras con D5, con la amenaza de clavar el alfil, la torre de F5 con alfil C8. Esta posición da al negro suficientes posibilidades para al menos igualar la partida. Pero ellas jugaron E por F5 y ahora alfil D6. El escuadrón de arqueros se reúne en D6 y B7 para apuntar al rey de las blancas, quienes jugaron ahora la errónea caballo E4. No es la mejor solución, aunque parezca un movimiento fuerte que ayuda el ataque y a la eliminación del alfil D6. Veamos otras alternativas. Por ejemplo, lo que más evidente parece es F6, amenazando mate con dama por G7. Y da la impresión de decidir el juego inmediatamente, pero el negro responde tranquilamente con G6. Es la buena jugada. Ojo con las capturas peligrosas de alfil por H2. Esto pierde, ya que después del rey H1 hay que defender el mate con G6, pero sigue dama H4 atacando al alfil, alfil G3 y dama H3 con mate en la casilla G7. Por lo tanto, se defiende con G6, seguiría caballo E4 y ahora sí alfil por H2. Hay un detalle táctico en esto, rey H1 y torre de F a E8. Con esto se libera la casilla F8 para el alfil o la dama. Después de dama G5, amenazando dama H6 y mate, sigue la defensa alfil D6. Las negras deben eliminar ese alfil con caballo por D6, dama por D6 y ahora alfil F4. Pero ante la amenaza dama H6, el negro tiene también la defensa dama D5 que evita dama H6 debido al mate en G2. Dama por D5, alfil por D5 y las negras tienen posibilidades de ganar esta posición con su peón extra a pesar de los alfiles de diferente color. Veamos entonces la otra continuación, que sería caballo por B3. Esta captura puede ser la mejor opción para las blancas. Seguiría por parte del negro alfil por H2, rey H1, dama G3, dama por G3, alfil por G3, alfil F4. Hay que tratar de eliminar la pareja de alfiles, alfil por F4, torre por F4 y D6, controlando las casillas del caballo, sobre todo F5 y un posible salto en un futuro a E5, A4, A6, caballo D2, torre de F a E8, rey G1. Las blancas solo están en esta posición ligeramente inferior debido al poderoso alfil de las negras, pero ellas en esta posición podían mantenerse en la defensa. Otra alternativa era H3, defendiendo este peón, pero esto es bastante lento e inferior. Sigue torre F8, libera la casilla F8 nuevamente para el alfil, si es necesario, porque después de F6 siguió alfil H2, rey H1 y dama G3, con lo cual se fuerza prácticamente el cambio de dama. Las negras, al cambiarla, pueden infiltrar su torre en la casilla E2. Sigue caballo F3. En el análisis que estamos realizando, dama por G4, H por G4 y alfil D6. F por G7, torre E2, A4. El blanco trata de facilitar la actividad de su torre de A1, pero ahora comprobamos que alfil D6 también es una opción para B4, donde podemos observar que la posición del blanco está casi paralizada y es posible que en esta posición no se pueda salvar. Así que regresando a la partida con caballo E4,
alfil por E4, dama por E4, alfil por H2 jaque, rey H1, torre de A E8. Nuevamente la columna E se ha abierto y las negras toman partido de ella. Dama F3 y dama G3. El cambio de dama siempre le favorece a las negras, quienes ahora jugaron A4 intentando ganar una actividad para la torre de A1. Ellas podían intentar capturar el alfil de H2 con dama H5, pero esto es un grave error que falla debido a torre E4, cubriendo la posible amenaza alfil F4 y amenaza además el traslado de la torre a H4. Por lo tanto, dama H3, torre H4, se cambian las damas en G3, alfil por G3, rey G1 y nuevamente torre E8. El final es desesperado para las blancas. Veamos ahora la jugada de la partida con A4. Siguió el cambio de dama por F3, torre por F3 y alfil D6. Alfil E3 continuaron las blancas. Podían haber jugado el desarrollo alfil D2, que es más pasivo. Esto no disminuye la ventaja de las negras, puesto que seguiría torre E2, torre D3 defendiendo el alfil, B por A4, torre por A4, torre F, E8, amenazando un mate con torre E1, que es defendido con rey G1, alfil B8, defendiendo el peón de A7, torre B4, H5. Una buena jugada, iniciando un ataque en el ala de rey que se debe grabar como patrón. Si ahora torre por B3, H4, con la amenaza de mate con alfil G3, por lo que debe entregar la calidad en B8. Siguiendo la partida con alfil E3, el negro realizó una jugada muy interesante. G5, doble admiración. El negro está amenazando G4, ganando inmediatamente, puesto que si la torre se aleja, perdería el alfil de E3. La idea en general es que el negro puede llegar con su torre a E2, con lo cual la posición se convierte en ganadora. También ganaba en este momento la captura B por A4 y después de torre por A4 seguir igualmente con G5, la misma amenaza de G4. Si ahora G4, entonces veremos qué pasa. La otra alternativa a G4 sería capturar F por G6, pero sigue F por G6, torre por F8 jaque, rey por F8, alfil H6 jaque, prácticamente obligado, rey F7, G3 para salvarse del mate y ahora torre E2. La entrada de la torre en la segunda fila decide inmediatamente. Luego de G4, en el análisis que estamos realizando, sigue igualmente el ataque de los peones con H5, D5, H por G4 y la torre de A4 captura en G4, F6 defendiendo el peón de G5, alfil por A7, pero ahora entra la torre en E2, torre F2 y la torre blanca se queda tan pancha en C2 en la segunda fila con torre C2, con un final ganador. Si ahora torre de G a G2 para intentar desalojar la torre de la segunda fila, sigue torre A8, un tema táctico que aprovecha el alfil para entrar en la primera fila después del alfil D4, torre A1 jaque, torre G1, torre por F2, alfil por F2, torre por G1, rey por G1 y miren el golpe que habíamos mencionado ya anteriormente, alfil A3. Este es el golpe característico en estas posiciones
cuando se tiene un peón potencialmente pasado. En este caso, el de B3 que decide la partida. Téngalo presente porque puede sorprender a uno o más de sus adversarios, así como tenerlo en cuenta para que no se lo hagan a usted. Así que regresamos a la partida con G5, G4. Otras alternativas ya la hemos... Bueno, otras alternativas pueden aparecer aquí, también similares a lo que habíamos visto. Alfil por G5 se puede transponer a B por A4, alfil H6, torre E2, alfil por F8, rey por F8, torre B1 y nuevamente el golpe A3. El peón de B3 es una pieza, un peón muy importante en este tipo de posiciones con la ruptura A3, B por A3, B2, F6 y torre C2. Amenaza torre C1, rey G1, alfil por A3, poniendo más presión en la casilla C1, C4, torre C1 jaque, torre F1 y torre por C4. El peón de B2 ata completamente al blanco y no creo que se salve en esta posición. Otra continuación sería en el movimiento 25 la captura F por G6, F por G6 y ahora torre H3. En el análisis que vimos anteriormente, torre F8 no funciona por alfil por F8, alfil F4, torre E2, entrando en la segunda fila para atacar el peón. A por B5, torre por B2, alfil C1, torre C2. La posición de las negras es ganadora. Torre B1, torre por C3, alfil B2 y torre C2. El blanco no tiene salvación. Por ejemplo, si ahora alfil A1, alfil A3 ganaría ante el avance del peón a la casilla B2. Así que torre H3 manteniendo la torre y la defensa del alfil de E3 sigue B por A3, C4 y el peón de A4 es intocable por la debilidad de la primera fila. A5, C5, alfil C7. Como ven, este peón no se debe capturar debido a la entrada de la torre en la primera fila, previo incluso sacrificio del alfil y la entrada de la torre en F1 con mate. Por lo tanto, las blancas se defenderían de eso con rey G1. Veamos lo que habíamos explicado. Torre por A4 seguiría, bueno, habíamos planteado aquí también puede funcionar torre por E3, pero habíamos puesto ya en el análisis anterior torre F1 jaque, alfil G1 y torre de E a E1, que finaliza igualmente la partida inmediatamente por la vía del mate. Es muy fuerte. Así que rey G1, defendiéndose de esa amenaza, seguiría G5, alfil D2. Aquí con G5 se amenaza nuevamente el avance G4, atacando la torre que defiende al alfil. Por eso esta pieza se retira de 2, torre E2. La torre ha entrado en segunda fila con efectos devastadores. Alfil C3, torre de F a F2, torre por A4. Las dos torres son muy fuertes en segunda fila. Torre por G2 jaque, rey H1, torre de G a F2 amenazando mate en la casilla F1, que es defendido con torre A1, pero ahora sigue A4 jugando sobre la débil primera fila. Ese peón no se puede capturar. D5 y sigue A3, golpe táctico aprovechando el peón potencialmente pasado. B por A3, B2, torre B1 y torre C2. Gana una pieza, ya que se amenaza torre C1. Las blancas no tendrían nada más que hacer.
Regresando a la partida donde Dorfman jugó G4, torre E4. Aquí podía haber jugado también H5 y el peón G de las negras es liberado. Pero si es capturado, ahora el peón de G con alfil por G5, aparecerá otro peón en G4. Si se juega, por ejemplo, también G por H5, sigue G4, torre G1, rey H7, torre por G4, B por A4. La actividad de los peones en el ala de dama es muy fuerte. Torre G1, A3, B por A3, torre E4, torre H3, torre de F, A8, alfil C1 y torre E1, ganando este final, que no tiene salvación para el blanco. Así que alfil por G5, eliminando dicho peón, entra la torre en segunda fila, torre E2, A por B5, torre por B2. Y nuevamente el peón de B3 es un gran monstruo. Torre H3, F6, alfil por H6, torre E1, G por H5, torre A2, torre B1 y B2, con la amenaza inmediata de torre A1, torre F3, torre E2. Entra la otra torre en acción, C4, torre A1, torre de F a F1, torre por B1, torre por B1 y alfil G3. La amenaza ahora de torre E1 jaque, cambiando las torres, permitiría al peón de B2 promoverse en dama. Ahora, torre E4 fue la jugada realizada por Miles. Les pongo todas estas variantes para que vean los elementos tácticos que hay en esta posición. Siguió A por B5, torre F, E8. El alfil de E3 tiene que moverse sin importar la pérdida del peón de G5, pero a cambio las torres entrarán en segunda fila. Miles se encontró con la respuesta alfil por G5 y torre E2. Siguió rey G1. La defensa del peón de B2 es perdedora igualmente, con torre B1, sigue torre H2, rey G1, torre E4, amenazando el peón de G4, que no puede ser defendido. Alfil C1, torre por G4, jaque, rey F1, alfil F4. Un golpe táctico importante aprovechando la torre de B1 que está indefensa. Después de la captura, torre por F4, siguió torre por F4 jaque, seguiría alfil por F4, torre H1 jaque, rey E2, torre por B1, rey D2, torre por B2 jaque, rey C1, torre C2, rey B1. El rey ataja al peón, pero ahora aparece otro fantasma con H5 y el blanco aquí puede abandonar. La otra defensa es alfil C1, sigue torre C2, torre F1, torre de E a E2, amenazando mate en dos jugadas con torre H2 y de torre C a G2. Alfil F4, pero esto también pierde después de alfil por F4, torre por F4, torre H2 jaque, rey G1, torre de C a G2 jaque, una jugada importante ganando tiempo para después de rey F1 capturar con tiempo torre por B2, amenazando mate con torre H1. Rey G1, torre de B a G2, rey F1 y ahora torre A2. Como una especie de molino, torre A2 decide el juego. El negro va a promover el peón de B3 o dará mate. Rey G1 fue lo jugado en la partida, torre B2, el peón potencialmente pasado de B3 es liberado y decide la contienda.
torre F2, torre de E a E2 y B6. Un desesperado intento para tratar de escamotear la victoria de las blancas, quienes jugaron correctamente torre por F2. Ojo, aquí hubiera sido un grave error a por B6, que conduce a un mate después de torre A8 jaque, rey G2. Claramente la defensa con alfil F8 también lleva el mate con alfil H6. Por lo tanto, rey G7, se produce un bello mate, F3, rey G6 y torre G8 mate. Increíble, pero muy bonito. Torre por F2, capturaron B por A7, torre G2 jaque, rey F1, torre de B a F2 jaque, rey E1 y ahora el chiste, torre G1 jaque. Esto claramente pone punto final al encuentro. Se pierde la torre de A1 al tiempo que se detiene el peón de A7 y el de B3 avanzará. Por ejemplo, forzado rey por F2 y torre por A1. El peón de A7 no va a ir a ninguna parte. En resumen, las negras parecen tener amplios recursos para contrarrestar, contraatacar, mejor dicho, después de la jugada 11 caballo E5. Además, siempre esté atento al golpe caballo B3 jugado por Miles en esta partida. Realmente un vídeo bastante extenso, pero creo que tiene muchos detalles tácticos interesantes e importantes que debemos conocer, no solamente en la apertura y en el medio juego, sino que hemos visto muchos elementos tácticos y estratégicos en esta partida. Espero que sea de utilidad y de provecho para su conocimiento. Recuerden, denle like, suscríbanse, denle a la campanita y revisen su campanita también para cuando se publique el vídeo en YouTube lo puedan ver y analizar. Sin más, nos vemos como siempre en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. Chao.